Ya, ¿me confirman, Johnny o Angelo, si se ve mi pantalla, mi diapositiva? Sí. Ya. Ok, vamos a esperar un minuto más a ver si se conectan tal vez. Ya, parece que no se va a conectar nadie más, entonces vamos a comenzar. Johnny, Angelo, buenos días, bienvenidos. Ustedes están con la compañera Marisol para resolver el trabajo de grado, ¿verdad? ¿Sí? Me confirman, ok. A pesar de que ustedes están en supletorio, algunos de ustedes estarán para remedial, ustedes igual tienen que hacer el trabajo de grado para poderse graduar, ¿ok? Muy importante, no se preocupen tal vez si es que piensan que este proyecto de grado es muy difícil. No es difícil. Este trabajo solamente se lo va a basar en cosas descriptivas. Me explico, ¿qué quiere decir descriptivo? Es decir, que ustedes solamente se van a tener que basar en información que ustedes encuentren en el Internet, ¿sí? No, al hablar de estudios de caso, ¿sí? En este caso que va a ser el trabajo que ustedes van a hacer, va a ser un trabajo que ustedes investiguen en la fuente más cercana, que es el Internet. Al hablar de estudio de caso, en ningún momento se les está diciendo que ustedes tengan que hacer un tema y tengan que trasladarse, qué sé yo, al centro de Pucará, o tengan que irse a Santa Isabel, o tengan que irse a Cuenca, o tengan que venir a Machala o a otro lado. No. Solo lo que van a hacer es ustedes basado en la información que ustedes encuentren en el Internet sobre el tema que ustedes escojan. ¿Ok? Eso primero aclararles. Bueno, aquí está sobre la información de lo que es el proyecto de grado. Las notas, el proyecto de grado vale 2 puntos de los 10 con los que ustedes se gradúan. 2 puntos vale el proyecto de grado. 8 puntos vale lo que es 3 puntos las notas de octavo a décimo, 4 puntos las notas de primero a tercero de bachillerato y 1 punto por participación estudiantil, ¿sí? Entonces, este proyecto de grado que ustedes hagan les va a valer 2 puntos. Algunos jóvenes salieron exonerados, ellos porque tuvieron en el promedio de esto de aquí, lo que tenemos aquí abajo, les salió un promedio de 9, entonces ellos salen exonerados y ellos no hacen el trabajo de grado o el trabajo o el estudio de caso, como en el caso de Flor, el caso de Juliana, bueno, y otros alumnos. Pero ustedes sí lo tienen que hacer porque tal vez no alcanzaron el puntaje promedio. ¿Desde cuándo ustedes comienzan a hacer? El desarrollo del proyecto de grado tiene aproximadamente casi un mes para poder ustedes hacerlos. Comienza el 15 de enero, es decir, desde el día viernes hasta el 10 de febrero. Tienen ustedes para hacer este estudio de caso o este trabajo. La entrega se la realizará el 11 de febrero a su tutora, que en este caso es, o su docente guía, que es la profesora Marisol. Y nosotros, o yo lo califico con Marisol, del 11 al 19 de febrero y con otros 2 compañeros, en este caso de la Junta Académica, y vemos cuál es el puntaje que le damos a usted. ¿Ok?
Bueno, esto es más que nada esto nos vamos a pasar, lo que les interesa a ustedes. Ya, aquí está lo que les interesa, en este caso puede ser a ustedes más. Por aquí tengo a José Llanes. José, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Ok, Buenos días, profe. ok, vamos ahí. Eh, ¿Qué debe tener el estudio de caso? ¿Sí? El estudio de caso debe tener esta estructura, esta que ustedes ven aquí. Primera parte, segunda parte, tercera parte y cuarta parte. Cada una de estas partes tiene temas que ustedes tienen que desarrollar. Por ejemplo, la primera parte dice delimitación del tema. Es decir, ustedes van a dar el tema que van a hacer. Ya les voy a explicar más adelante. Esta delimitación del tema va a tener una introducción, ya les voy a explicar cada uno también. Antecedentes, definición del problema, justificación del estudio y objetivos del estudio. Luego la segunda parte tendrá un marco conceptual, marco metodológico, resultados, análisis de resultados. La tercera parte, conclusiones y recomendaciones. Y la cuarta, bibliografía o referencias y anexos. ¿Sí? Esto es la estructura, cómo debe ir el estudio de caso o el que van a realizar con cada uno de estos puntos. Ahora, ¿de dónde salen los temas que ustedes van a escoger? Primeramente de los temas macro que se conocen, es decir, los temas grandes, los temas principales. Ustedes tienen que escoger cualquiera de estos 8 temas principales para luego de ellos sacar un subtema para elaborar su estudio de caso. Por ejemplo, yo escojo la convivencia, por ejemplo, como tema macro, la convivencia. Pero mi estudio de caso, la convivencia o de las familias pucareñas, ¿sí? De las familias pucareñas, por ejemplo. Ya delimité yo el tema ahí. El tema principal es la convivencia, pero yo voy a hablar no de la convivencia de todo el país, de todo el mundo, sino yo solamente de las familias pucareñas, por ejemplo. Si yo cojo información sobre el COVID, tema macro, el grande, información sobre el COVID, pero ustedes saben que esto tiene muchos subtemas, entonces yo delimito el tema y digo, y voy a hablar cómo se originó el COVID, los orígenes del COVID, por ejemplo. O yo cojo medidas de prevención del COVID en mi comunidad de Caligüiña, por ejemplo, lo que estén haciendo en Caligüiña para resguardarse del COVID. O yo cojo medidas de prevención en el cantón Pucará, ¿sí? Entonces yo delimito el tema. Primero escojo uno de estos temas macro y luego busco el subtema para poder elaborar mi proyecto de grado. Este proyecto de grado tendrá, si lo hacen a computadora, una extensión de 3.500 palabras. Esto más o menos se va en unas 10 a 11 a 12 páginas, ¿sí? No más. Debe tener como mínimo 3.500 palabras. De ahí, si ustedes quieren hacer más, ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, esto es lo que debe tener la estructura del trabajo que van a realizar. Ahorita nos vamos a centrar en la primera parte, para que ustedes puedan hacer la primera parte, ¿sí? En esta semana tenemos, déjenme ver, calendario, hasta el 10, tenemos esta, 1, 2, 3, 4. Sí, más o menos tenemos 4 semanas, entonces vamos a tratar en esta primera semana, si ustedes pueden hacerlo lo más rápido posible, podemos ir adelantando. Vamos a hablar sobre la primera parte, lo que ustedes tienen que hacer para no confundirlos, ¿ya? Ya mismo vamos a hablar. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, la primera parte, aquí dice primera parte. Tenemos introducción, antecedentes, definición del problema, justificación y objetivos. Aquí nos hace mención más o menos cuántas palabras debe tener la introducción, 250 palabras. Los antecedentes, 250. Definición 250, justificación 100 palabras, objetivos 100 palabras. Eso más o menos traducido en páginas son media página, un cuarto de página, ¿sí?
más o menos así. Ustedes en Word, ya ahorita que pasemos a Word, ustedes pueden ir viendo contando las palabras. Eso sí van a hacer a computadora. También se lo puede hacer a mano, si es que no tienen computadora. Pero siempre guardando esto de por lo menos completar las 250 palabras. Ustedes saben que si lo hacen a computadora, si tienen la posibilidad, pueden corregir, pueden borrar. Pero en cambio, si lo hacen a mano, primero tienen que hacerlo en borrador para luego pasarlo. ¿Sí? Entonces es un poquito más difícil, pero si tienen la posibilidad de una computadora, mejor. ¿Ok? Entonces vámonos con la primera parte, ¿ya? Los antecedentes. Y yo me voy a pasar a Word. Déjenme ver. Déjenme ver. Dejar de compartir. Denme tiempo un ratito hasta que se me... Bueno, aquí tenemos a Johnny, a Angelo, José, Evelyn, buenas, ¿cómo estás? Bueno. Y se me fue... Ya, este formato les voy a pasar a ustedes. Se ve, ¿verdad? Ya, sí se ve, ¿verdad? Mi archivo de Word. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Miren, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes hagan todo su trabajo, miren, aquí abajito dice 1378 palabras tiene este archivo, ¿sí? Todo el archivo. Pero si ustedes señalan, por ejemplo, que todo esto sea la introducción, ¿sí? Que todo esto sea la introducción. ¿Sí? Miren, yo lo señalé y le presioné aquí donde dice palabras y me dice, página 1, palabras, 61 palabras tengo en la carátula. ¿Sí? 61 palabras. Si fuera la introducción, ustedes la señalarían y él les va contando las palabras para saber cuántas tienen. Dice que la introducción, por ejemplo, debe tener 250, ¿ya? Pero bueno, vamos a ver. Esta sería entonces la carátula que lleva Unidad Educativa Pucará, proyecto de grado. Tema macro. ¿Cuál es el tema que escogí? Por ejemplo, información sobre el COVID. Es el tema macro. Información sobre el COVID. Pero el estudio de caso que voy a hacer dice medidas adoptadas y su importancia para evitar el contagio de COVID en el cantón Machala en el año 2021. ¿Ya? Entonces yo delimité el tema, no voy a hablar de información sobre el COVID porque información sobre el COVID es cómo se originó, las medidas de prevención, síntomas, cómo uno se contagia. Hay muchos temas sobre el COVID. Entonces yo específicamente voy a hablar sobre las medidas adoptadas y su importancia para evitar el contagio del COVID, pero en mi cantón, ¿sí? Si ustedes escogen temas así, deben delimitar el tema y deben hablar específicamente de un lugar, si lo desean. ¿Sí? Si yo escojo, por ejemplo, el tema macro, déjenme ver acá, el tema macro, si voy a hablar sobre cuidado de la naturaleza. El cuidado de la naturaleza es el tema macro, ¿verdad? Tema macro. Pero yo podría hablar de cómo reciclar la basura en el cantón, en la comunidad de Pelincay, por ejemplo, si yo vivo en Pelincay. ¿Cómo yo haría para que mi comunidad reciclara? ¿Ya? Yo estoy delimitando el tema, estoy hablando específicamente de un lugar. ¿Sí? O yo diría cuidado de la naturaleza, el tema macro. Yo voy a hablar sobre la deforestación en el cantón Santa Isabel, por ejemplo. Ese voy a hablar, ¿sí? ¿Cómo es la deforestación en el cantón Santa Isabel, por ejemplo? ¿Ya? Mucho ojo, también deben buscar temas, temas macros que a ustedes se les facilite buscar en el internet. Información sobre el COVID, cuidado de la naturaleza. Hay mucha información en el internet que ustedes sencillamente van al internet y buscan y pueden realizar su trabajo. Otra cosa, mucho ojo, no es un copia y pegue, no es que yo hice cuidado de la naturaleza y puse en el internet cuidado de la naturaleza y me bajó un archivo donde habla todo sobre el cuidado de la naturaleza, copio y pego, no.
porque estos trabajos se los va a pasar en el internet sobre un programa que habla sobre el plagio, ¿sí? O trabajos que yo tomo y los hago pasar por mí, por míos. Si ustedes hacen eso, les va a salir plagio y van a perder el año, ¿sí? Porque esa es una falta grave, se llama deshonestidad académica, está en la LOE y se castiga con la expulsión de la institución. Mucho ojo con hacer el copy y pega. Ustedes pueden revisar, ¿sí? Y tomar información y transformarla en sus propias palabras. No es copy y pega. Ustedes pueden ir y averiguar, pero con sus propias palabras explicarlo, ¿sí? Por ejemplo, a mí todo esto del proyecto de grado me lo dieron, pero lo que yo les estoy hablando a ustedes es lo mío, lo que yo estoy interpretando para poderles enseñar, ¿sí? Es muy diferente a solamente venir y decirle, ah, bueno, aquí está el proyecto de grado, lean la diapositiva ustedes, yo les mando la diapositiva, ustedes lean, les envío este archivo, ustedes lean, ustedes allá. No, ¿sí? Yo estoy explicando, pero con mis propias palabras. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, aquí está el tema macro de los 8 que ustedes tienen ahí y mi estudio de caso va a ser sobre esto. ¿Ok? Al finalizar les envío en el grupo, van a poner sus nombres como autor, su tutora y lo de acá va igual. ¿Ok? Nos vamos a lo primero que vamos a hacer, delimitación del caso de estudio, introducción. Miren, esta introducción, mira, yo la subrayo y debe tener 250 palabras. En este caso dice 238, ¿sí? 238 palabras. Es decir, me faltan 12 palabras, ¿no? Yo por ahí redacto algo más para que se complete, si ustedes desean, ¿no? Se puede pasar, pero no poner menos. Ya, introducción. ¿Qué van a poner en la introducción? Por ejemplo, vamos a hablar sobre las medidas de prevención, dice. En este apartado, aquí está explicando lo que ustedes deben poner, lo que es la introducción, dice. En este apartado se presenta de forma resumida el estudio de caso que se ha realizado. En forma resumida, ¿sí? En general del tema que ustedes van a hablar. La introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo y tiene una extensión máxima de 250 palabras. En este apartado se presenta de forma resumida el estudio de caso que se va a realizar. La introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo y tiene una extensión de 250 palabras. En este apartado, bueno, ahí sigue repitiendo ya lo mismo. Entonces, en esta introducción, ustedes aquí han repetido para que ustedes sepan que debe tener unas 250 palabras, pero esto de aquí es lo que importa, ¿ya? Ustedes en la introducción hacen un pequeño resumen de lo que es, por ejemplo, si voy a hablar del COVID, de lo que es el COVID y lo que sucedió, pero en resumen, de manera general, como quien dice, en el mundo, ¿sí? Entonces, hablo de forma general y de por qué voy a hacer yo o voy a hablar de este caso. Entonces, aquí yo coloco una visión, como decía ahí, grande de lo que es el problema que voy a estudiar, ¿sí? En la introducción. Y debe tener, como les decía ahí, las 250 palabras. ¿Ok? Los antecedentes. Ya, en antecedentes es una breve explicación, en cambio, de lo que está sucediendo específicamente de lo que yo voy a tratar, ¿sí? Del fenómeno, de la prevención, de las cosas que tenemos que hacer para prevenir el COVID-19, de lo que estamos hablando por aquí, por ejemplo. Entonces, hablamos del problema que tenemos, por ejemplo, si voy a hablar del Cantón Machala, entonces hablo un poco de lo que está sucediendo, cómo la gente se está comportando, lo que están sucediendo, lo que están haciendo, cómo no usan la mascarilla, no usan el alcohol, no hay distanciamiento. Entonces, detallo el problema ya en la introducción, detallaba el tema en general, a nivel mundial, como quien dice. En los antecedentes ya me voy bajando y ya voy hablando un poquito de lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ecuador, cómo se va comportando la situación o las personas se comportan en el Ecuador frente al COVID. Entonces, yo hablo y miro los antecedentes, qué sé yo, puedo hablar de cuándo se originó el primer caso en Ecuador, qué sucedió, qué hicieron las autoridades,
para contrarrestar eso que sucedía cuando se propinó o se encontró que había la primera persona con COVID. ¿Qué hizo el país? ¿Qué hizo el gobierno? Todo eso yo puedo hablar aquí en antecedentes. Por eso, antecedentes quiere decir sobre información antes del problema que yo voy a citar. ¿Sí? ¿Qué sucedió antes? ¿Ya? Entonces, por eso habla sobre antecedentes. Es como cuando ustedes van al chisme. Dice, Pepito le pegó qué sé yo, la señora le pegó a la otra señora. ¿Sí? Entonces, ese fue el problema. Ah, pero ¿qué pasó antes? Ah, es que la señora se le metió con el marido. Entonces, el marido se metió con ella y todo lo demás. Yo estoy describiendo los antecedentes que pasaron para que la señora le pegara a la otra señora. ¿Sí? ¿Me explico lo que estamos poniendo ahí? Vamos a ver si tienen alguna pregunta hasta aquí para no seguir y ver si está quedando todo claro. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta? Johnny, Ana, No, profe. José, Evelyn, ¿no? ¿Estamos bien? Sí, todo está claro. Ya, igual como les digo, estamos ahí en el WhatsApp para cualquier inquietud que tengan. Antecedentes, ¿ok? Asimismo debe tener 250 palabras. Cuando ustedes ya han redactado, asimismo lo señalan si están haciendo en Word, en computadora más rápido, señalan las palabras de antecedentes y dice tiene 224, me faltan 26 palabras. Entonces yo comienzo por ahí a meterle cualquier otra cosa para tratar de que se vayan más palabras, ¿sí? Y ya veo cómo acaban subiendo las palabras, pero a mí me interesa lo que es antecedentes. Y aquí dice 227, subí 3 palabras, ¿ok? Entonces ahí ustedes van viendo. Eso es antecedentes. Luego viene definición del caso de estudio. Definición, miren. Introducción, hablé en general, como quien dice a nivel mundial. Antecedentes, lo que sucedió antes del problema que yo voy a citar, ¿sí? Más pequeñito. Y definición del caso, ya hablo de lo que yo específicamente voy a hablar, de lo que está pasando en el cantón Machala, por ejemplo. Si ustedes ponen en el cantón Pucará, entonces ya hablarían aquí de lo que está pasando en el cantón Pucará. Dice, explica el suceso, hecho, fenómeno, problema que será analizado y cómo afecta en el contexto planteado anteriormente. Y tiene una extensión máxima de 250 palabras. Igual también 250 palabras. Entonces aquí ustedes definen el problema, ¿sí? Definen el problema que van a citar. Entonces yo aquí hablo. Qué sé yo busqué información en el internet y me hace mención. En el mes de enero, marzo, abril, por ejemplo, vamos a poner como que abril, en el cantón Machala se detectó el primer caso de coronavirus. Ya, estoy hablando ya específicamente de mi ciudad. Ya estoy definiendo el caso que voy a hacer, el caso, ¿sí? Se detectó coronavirus, por ejemplo. Coma. Mucho ojo con las faltas ortográficas. Aquí ya. Ya se detectó lo que es el primer caso de coronavirus. Y comienzo a redactar. Aquí es facilidad de palabras lo que ustedes puedan poner. ¿Sí? No es que específicamente deben poner algo. Ya es lo que ustedes traten o cómo ustedes resuman la definición. Y bueno, ya pongo para ello el alcalde, en este caso acá es Darío Macas, junto al COE cantonal, qué sé yo, comenzaron a revisar las disposiciones del COE nacional, donde se nos hacía mención que debemos tener prevención y se hizo obligatorio el uso de las mascarillas, el alcohol y se nos envió a confinamiento, nadie podía salir de la casa, ¿sí? Entonces, para ello elaboro este proyecto de caso donde voy a tratar sobre las medidas de prevención que se deben llevar a cabo en el cantón Machala para prevenir el contagio del coronavirus, ¿sí? Estas medidas ayudarán a que las personas puedan
puedan, qué sé yo, pasar sus días, vivir o desarrollar sus actividades normalmente y pues puedan estar protegidos contra el coronavirus siempre y cuando las realicen con la debida precaución y siguiendo Ya yo señalo y defino el tema que estoy tratando, ¿sí? Entonces ahí tengo que redactar, tengo que tener facilidad de palabra para que por lo menos haga 250 palabras. Aquí, por ejemplo, está en definición del tema, las que yo agregué. Miren, aquí está, 236 palabras del total. Entonces, me faltarían 14 palabras, por ejemplo, ¿ya? De lo que yo redacté, vamos a suponer así. ¿Sí? Entonces, ustedes ahí tienen que tratar de hablar más, redactar más. Como les decía, introducción, dependiendo del tema, hablo en general. Antecedentes, ya voy bajando y ya me enfoco un poco los antecedentes, los problemas que surgieron antes para poder yo tratar el tema, antecedentes. Les hacía mención la del chisme y todas estas cosas, ¿no? Sabemos el problema, pero ¿qué pasó antes? Antecedentes. Luego ya en definición sí nos vamos al problema. ¿Qué pasó? El problema. Que la señora Juana le pegó a la señora Tata porque se había metido con el marido. Entonces esto sucedió, llegó la policía las metió presa a las dos porque ya, eso fue lo que sucedió en ese momento. Pero los antecedentes en el anterior punto, ¿sí? Ponen todo lo que pasó antes para que llegara el problema. Entonces, definición del estudio de caso, ahí está la definición. Justificación, justificación. Ustedes hicieron conmigo, recuerden cuando estuvimos haciendo el trabajo de participación estudiantil, si tomaron cuenta, se acordarán, si no. ¿Cómo hago una justificación? ¿Qué justificación? ¿Qué será justificar? Dar mis argumentos del por qué voy a hacer este estudio de caso. ¿Por qué lo voy a hacer? Entonces, dice, se exponen y argumentan las razones por las cuales el estudio es pertinente y tiene una extensión máxima de 100 palabras. ¿Sí? Aquí es menos. Entonces, yo expongo mis justificativos. Ustedes faltaban a la, se va a, bueno, cuando yo les diga, estudiantes, salimos y nos conectamos por ahí mismo, ¿ya? Cuando ustedes faltaban a clases, ¿cuál era su justificativo? Ya, entonces ustedes decían, me fui donde el doctor, tenía una cita médica, o no pasó el carro, o me quedé dormido, o estaba enfermo. Entonces, son los justificativos al problema. Entonces, aquí ustedes exponen, bueno, en la ciudad de Machala, durante lo que va de este periodo de confinamiento o de lo que llegó el COVID-19, de marzo del 2020 hasta la actualidad, se ha visto que las personas están menos preocupadas por el contagio. Ahora cada una de ellas sale, no llevan algunos mascarillas ni alcohol, sino que ya es común. Viendo todo esto, vi pertinente realizar este tema donde explicaré cada una de las medidas que debemos tener o medidas de prevención para contrarrestar lo que es el estudio o lo que es el COVID-19. ¿Qué sé yo? ¿Qué más vi? Las autoridades del cantón y del país han dejado de exponer los casos o los contagios que llevamos en la actualidad. Antes se lo hacía a diario, ahora ya nadie casi lo hace. Entonces, con este objetivo para poder contrarrestar y poder, bla, bla, ustedes mencionan ahí sus justificativos para el caso que van a citar, ¿sí? Ustedes tendrán justificativos. Como les decía, para todo problema siempre hay algo, ¿sí? Antecedentes, como vimos anteriormente, y algo que lo justifica, ¿sí? ¿Por qué ustedes escogieron ese tema? ¿Por qué lo escogieron? Entonces ustedes exponen ahí el por qué escogieron ese tema, ¿sí? Por eso es justificación. Y los objetivos, como ustedes saben, debe tener un objetivo general y objetivos específicos. ¿Cuál es el objetivo aquí? Dice, se delimita el estudio a través de la redacción de propósitos claros. Se inicia con un verbo en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Un verbo correr, escribir, realizar, ¿sí? Un verbo
infinitivo, no conjugado. Y son en general más dos específicos, extensión 100 palabras. Entre el objetivo general y el objetivo específico debe tener 100 palabras. Por ejemplo, este de aquí señalándolo, tiene 93. Bueno, falta ahí. ¿Cómo se hace un objetivo general? ¿Cómo les enseñé? A ver, para hacer el objetivo general debe contestar a las 3 preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hicimos qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué? Describir. Describir. Un verbo en infinitivo dice. Describir. Describir es un verbo, ¿verdad? Está en infinitivo, no está conjugado. ¿Qué quiere decir conjugar? Acuérdense de las clases de inglés. Conjugar es cuando yo digo escribiendo. Describiendo. ¿Sí? Describió. Ya, entonces yo pongo el verbo en presente en infinitivo, el verbo tal y cual como es, describir. Describir las medidas de prevención contra el COVID-19, por ejemplo. Ese es el qué. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la exposición de las medidas que el gobierno ha dispuesto en nuestro país, por ejemplo. Voy a hablar del Cantón Machala, pero tengo que tomarme sobre las cosas que hablan en el país, ¿verdad? Ahí está el qué, cómo, para qué. ¿Para qué voy a hacer esto? Para que las personas de mi cantón tengan conocimiento de estas medidas y las acaten para el cuidado de nuestra población. Por ejemplo, estoy aquí hablando rapidito, ¿ya? Población. Ahí yo hice un objetivo general. ¿Qué, cómo, para qué? ¿Cómo uno esto? Sencillamente borro las palabras. Vamos a poner aquí para dejarles ahí, ¿ya? Pero ustedes borrando, ¿qué? Describir las medidas de prevención contra el COVID-19. Coma, mediante, el país, punto y coma. Ahí está un objetivo general, ¿sí ven? Describir las medidas de prevención contra el COVID-19 mediante la exposición de las medidas que el gobierno ha dispuesto en nuestro país para que las personas de mi cantón tengan conocimiento de estas medidas y las acaten para el cuidado de nuestra población. Por ejemplo, ahí está el qué, cómo y para qué. Está el objetivo general. Ahora, objetivos específicos deben responder el objetivo general o deben ayudar a a poder lograr ese objetivo. Para ello, yo me dirijo a la palabra describir, le doy clic derecho y debo buscar sinónimos a esa palabra para más o menos en base a eso hacer la descripción de los objetivos específicos. Aquí me dice sinónimos: narrar, contar, relatar, referir, representar, figurar, detallar, puntualizar. Entonces yo pongo aquí, voy a escoger, qué sé yo, voy a escoger puntualizar. Puntualizar cuáles son las medidas de prevención a nivel nacional. Por ejemplo, puntualizar. ¿Sí? Ahí tengo un objetivo específico, voy a otro. Vamos a poner aquí exponer también podría ser. Exponer, que tenga mención en base a lo que hicimos arriba. Exponer cuáles son los números exactos de contagio que existen en el cantón Machala, por ejemplo, que yo estoy hablando de Machala. ¿Ya?
Entonces, mínimo unos 3 objetivos específicos, ¿sí? Mínimos unos 3. Vamos a poner, estos objetivos específicos nos ayudan a nosotros a completar o lograr el objetivo general. Vamos a ver si están aquí. Ok, Angelo, Johnny, José, Evelyn, compañera Marisol. Nos vamos a desconectar y nos conectamos en el mismo enlace, ¿ya? Porque se va a acabar para poder terminar esta parte. ¿Ok? Nos vamos a desconectar y nos conectamos por ahí mismo.